Hola, muy buenas. Mi nombre es Manuel Area y les hablo desde la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias, España. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este evento, de UBATIC, la posibilidad de poder compartir con ustedes algunas ideas. Yo lo que he preparado ha sido una breve reflexión en torno a la situación de la docencia virtual actual que desarrollamos en las universidades. Y esta reflexión lo que intenta plantearles es esta situación de encrucijada en la que nos encontramos entre lo que podrían ser las viejas resistencias que tradicionalmente han acompañado a la educación superior con lo que son estos nuevos espejismos de las llamadas TIC o nuevas tecnologías. La primera idea que quería plantearles es que esta reflexión sobre lo que significa la incorporación de la docencia virtual a la universidad tenemos que plantearla en un contexto histórico más amplio, el representado por todos estos procesos de cambio sociocultural que están aconteciendo en estos últimos 20 años. En este sentido, quisiera hacerles notar o recordar que las instituciones educativas, y sobre todo las universitarias, tradicionalmente nos hemos dedicado a la transmisión de información, a la transmisión de conocimiento, a la transmisión de ciencia del pasado a las nuevas generaciones. Este tipo de visión del saber, de la cultura, podíamos metafóricamente decir que era una especie de saber sólido, en el sentido de que estaba hecho, elaborado, cerrado y que era estable y que se materializaba de algún modo, tradicionalmente, en el formato libro, ¿no? La imagen de una biblioteca, todo el conocimiento de los libros organizado, clasificado, podría ser útil para entender esta metáfora del saber sólido. Frente a ello, hoy en día nos encontramos en una situación provocada por todas las redes digitales de emergencia de información constante que fluye de modo permanente, que se está transformando, que es abundante, que de algún modo, metafóricamente podríamos decir que es una especie de cultura del saber líquido. Frente a la solidez de las certezas de los libros, del conocimiento del pasado, hoy en día estamos en un tiempo de, como digo, de fluidez líquida del saber, de la información, de la cultura. Y esto evidentemente implica nuevas competencias, nuevos aprendizajes en la ciudadanía del siglo XXI. Lo que sí tenemos claro es que lo que fueron los métodos, los recursos, los materiales didácticos que tradicionalmente empleamos en la universidad, como la clase magistral a un gran número de alumnado, como los apuntes que cada estudiante tomaba individualmente, o como el manual que tenía encerrado en sus páginas el conocimiento que habría que dominar para aprobar una asignatura, eso está en crisis y muchos ya somos conscientes, tanto desde el profesorado como desde el alumnado. Una de las respuestas es intentar incorporar de forma decidida lo que son las tecnologías digitales a nuestra práctica universitaria. Y este fenómeno, desde hace una década, se ha generalizado en la mayor parte de universidades del mundo. Es decir, en estos momentos la mayor parte de universidades disponen de lo que se conoce como campus virtuales. Y el profesorado hemos generado dentro de esos campus nuestras propias aulas, nuestros propios entornos digitales para trabajar, enseñar, desarrollar el conocimiento de nuestras asignaturas. Ya tenemos, por decirlo en pocas palabras, aulas virtuales. Pero esto, ¿qué significa? Desde mi punto de vista, y esta es la segunda idea a plantearles, es que todavía perviven en muchas prácticas pedagógicas, tanto de los docentes como de los órganos universitarios, ciertas resistencias del pasado. Todavía no ha muerto lo antiguo y ha emergido lo nuevo. Todavía estamos en este tiempo de tránsito, de encrucijada, como digo, entre las viejas metodologías y las nuevas tecnologías educativas que debieran incorporarse. Bueno, hay resistencias desde mi punto de vista, un tipo de ellas, que es la más abundante, es lo que pudiéramos denominar resistencias pedagógicas. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que muchos docentes hemos generado nuestra aula virtual para la asignatura, sea en formato LMS tipo Moodle, el software más difundido, pero la
forma de enseñar o la metodología que se desarrolla dentro de esas aulas virtuales sigue respondiendo a una concepción nocional, expositiva, transmisiva de información del conocimiento. Es decir, son muchas aulas virtuales que el profesorado lo que hace es colgar, publicar documentos textuales para que sean leídos y estudiados por los estudiantes, acompañado a lo mejor de presentaciones multimedia o de algunos videoclips. En el fondo es esta visión de yo, profesor, transmito información a través de un aula virtual para que los alumnos aprendan por recepción. Por eso hablo de resistencias pedagógicas, en el sentido de que ante estas nuevas tecnologías se siguen utilizando viejas pedagogías o viejas concepciones de lo que es la docencia universitaria. Por ello, el refrán de viejo vino en odres nuevos, ¿no? Viejas pedagogías en nuevas tecnologías. Un segundo tipo de resistencias ya tiene que ver con las mentalidades, con las actitudes de los agentes educativos. Y me refiero fundamentalmente al profesorado y a las autoridades académicas de muchas universidades. Sigue habiendo todavía en profesorado de mi generación, ya de personas adultas, una visión de cierta desconfianza hacia las tecnologías digitales, pensando muchos profesores que realmente el saber, la ciencia, el conocimiento, la cultura, todavía lo importante está en los libros y está en la relación presencial directa entre estudiantes y profesores. Y hay esa desconfianza de que trabajar, enseñar, aprender en estos entornos digitales no tiene la misma calidad educativa de los formatos tradicionales de las aulas de cemento, ¿no? Y esta desconfianza está generando, no siempre, pero genera como un cierto rechazo a que estos entornos virtuales se difundan adecuadamente y se generalicen y se utilicen de forma cotidiana. Y lo que es más grave, entiendo yo, muchas autoridades educativas siguen pensando que los tiempos que dedica un profesor a trabajar, a comunicarse, a evaluar a sus estudiantes en los entornos digitales, en las aulas virtuales, realmente eso no es docencia de verdad. La buena docencia tendría que ser aquella que se transmite en las aulas de cemento tradicionales. Sigue de algún modo persistiendo esta visión, pero pienso que es fruto de la transición y que irá desapareciendo con las nuevas generaciones. Y en un segundo lugar, y provocado de algún modo por lo anterior, son lo que pudiéramos llamar unas resistencias institucionales de las propias universidades, en el sentido de que no reconocen oficialmente el tiempo ni el esfuerzo dedicado a la docencia o al trabajo docente en los entornos digitales. Aparece en muchas universidades que el profesor o profesora tiene que cumplir los horarios de clase presencial y además añadirles tiempo de trabajo en espacios virtuales. Y esto lleva a que mucho alumnado, y sobre todo profesores, vivencien el e-learning, las aulas virtuales, como un sobrepeso, como una sobrecarga, en el sentido de que tenemos que seguir haciendo lo de siempre y además nos añaden nuevas tareas, nuevas actividades, nuevos foros de debate, nuevas formas de comunicarnos en entornos virtuales. No se ha producido realmente esa integración y esa reformulación de los tiempos y espacios que implica el uso pedagógico de las TIC. Frente a las resistencias, quisiera plantearles también que existe un discurso que nos ofrece de algún modo una especie de espejismos, de un imaginario utópico del poder de las nuevas tecnologías para la reforma y el cambio educativo. Estos espejismos se traducen fundamentalmente en dos conceptos que ya conocemos desde hace tiempo. Uno de ellos es el tecnocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchos docentes o expertos piensan que transformando, incorporando más tecnología, es decir, los últimos recursos de realidad aumentada, de multimedia, de audiovisuales, de navegación web, de redes sociales, es decir, a más cantidad de tecnología, y sobre todo si es sofisticada, incorporada a la docencia, de forma casi mágica, va a provocar que el alumnado esté más motivado, que aprenda más, que busque información, que construya conocimiento. Es decir, por eso tecnocentrismo es pensar que la tecnología es el centro del proceso educativo. Y esto sabemos desde hace tiempo que no funciona. Ocurrió con los audiovisuales. En su momento se pensó que si se incorporaba la televisión, el circuito cerrado de audiovisual, la cinematografía, los retroproyectores, el vídeo, se pensaba que iba a provocar aprendizaje. Hoy sabemos ya, 20, 30
20 años después, que la tecnología no puede ser el eje central a partir del cual construir la práctica educativa. Y en el lado contrario está el laissez-faire pedagógico, es decir, pensando que creando entornos virtuales de calidad pedagógica o tecnológica y dejando vía libre al alumnado a que experimente y trabaje con esa tecnología, ya va a aprender por sí mismo de forma autónoma o en colaboración con los demás. Esto es una especie, como digo, de laissez-faire pedagógico. Y desde mi punto de vista, esto radicalizado nos lleva a un discurso que podemos encontrar en muchos blogs, en la web, en redes sociales, incluso en conferencias y demás, que nos hablan de las maravillas que trae la tecnología digital y nos ofrecen una especie de que los entornos de e-learning vendría a ser como una especie de Disneylandia pedagógica, de que si aquellos docentes o aquellas universidades se implican en organizar y introducir mucho tipo de tecnología, vamos de algún modo a facilitar la motivación y el aprendizaje del alumnado. Yo, desde mi punto de vista, hay que tener una visión equilibrada, como en casi todas las cosas de la vida, ¿no? Una búsqueda de equilibrios, y esto significa que ni podemos caer en una planificación rígida, burocrática, de lo que debe ser las aulas virtuales, ni tampoco en ese espontaneísmo o ese laissez-faire pedagógico de decirle al alumnado que empiece a comunicarse, a trabajar, a experimentar, sin la suficiente supervisión y apoyo por parte del docente. ¿Y por qué lo digo? Porque fundamentalmente enseñanza y aprendizaje son los mismos fenómenos que están integrados, que están interactuando. Metafóricamente son la cara o las dos caras de la misma moneda. Mis alumnos aprenderán o desarrollarán ciertos aprendizajes si yo creo las condiciones adecuadas para que ello ocurra. Y esto significa que yo tengo que planificar, pensar mis entornos virtuales, mi aula virtual, no en términos solo de tecnología, sino preferentemente de qué competencias, qué aprendizajes tienen que desarrollar mis estudiantes. Y en función de esos aprendizajes, y ahí tienen un listado de algunas de las competencias básicas que de algún modo podemos trabajar desde cualquier asignatura, materia o curso, a partir de los mismos construir las actividades que habrían que desarrollar dentro de los entornos digitales. Y esto, lógicamente, implica nuevas metodologías o tecnologías educativas, como son el aprendizaje por proyectos, las web-quests, el aprendizaje basado en problemas, las simulaciones, los círculos de aprendizaje, el aprendizaje por tareas, estudios de caso. Es decir, a nuevas competencias a desarrollar en los estudiantes, tenemos que desarrollar nuevas tecnologías o metodologías educativas. Y esto es importante y para eso está la tecnología, son recursos que permiten crear comunidades de aprendizaje, es decir, de intercambio y comunicación social entre el alumnado, y tenemos que cultivarlas. Nuestras aulas virtuales no pueden ser solo espacios donde publicar información o plantearles tareas, tienen que tener riqueza comunicativa entre los estudiantes. Y esto implicaría también un tercer concepto que está muy en boga actualmente y es muy interesante, como son que cada alumno o pequeño grupo de estudiantes puedan construir sus propios entornos, sus propios espacios personales para el aprendizaje. El concepto de PLE que no voy a desarrollarles aquí. En todo este contexto, ¿y nosotros como docentes qué hacemos? Tradicionalmente la figura del profesor ha sido la de transmisor de información, esa información sólida de la que les hablaba antes. Frente a ello es lógico que tenemos que replantear nuestras tareas y nuestro papel. Entonces voy a plantearlo brevemente hablándoles de tres metáforas de lo que debiera ser el nuevo rol o el nuevo papel del profesor. Uno de ellos es que podemos decir que el profesor tiene que ser una especie de DJ, ¿no? Disc-jockey que entremezcla contenidos, objetos, recursos que están distribuidos a través de la web. Es decir, uno como docente puede seleccionar un determinado vídeo, una presentación multimedia, un documento de lectura que considere que es pertinente para sus estudiantes. Entonces, este papel de buscar, seleccionar y remezclar información o objetos que están distribuidos por la web podría ser uno de los papeles nuevos que tendría que desarrollar un profesor, como una especie de DJ que entremezcla músicas distintas para construir su propio sonido, ¿no? Una segunda metáfora tiene que ver con el concepto, que también está en boga, de que el docente tendría que ser una especie de curador de contenidos, es decir,
un sujeto que tiene el conocimiento para filtrar, para seleccionar contenido de calidad de toda la información que se está vehiculando, produciendo, distribuyendo a través de la red. Es decir, el papel de profesor sería estar atento a toda la nueva información que se genera en la web y de algún modo seleccionarla y filtrarla para ofrecer información valiosa. Ante toda la avalancha, la saturación, la infosicación que se dice, el papel nuestro del profesor es ser una especie de filtrador de contenido de información de calidad. Y la tercera idea es que el docente sea una especie de gestor de la comunidad que se establece comunicativa entre los estudiantes. Por ello tendría que jugar el papel, como se conoce y se dice en la red, de community manager, es decir, alguien que anima, que gestiona, que tutoriza, que supervisa de algún modo y estimula la participación del alumnado, la comunicación entre unos estudiantes y otros dentro de los proyectos de tipo colaborativo que se estén implementando. En definitiva, y acabo ya, para mí, las aulas virtuales, evidentemente, como decía antes, no pueden ser solo espacios para ofrecer información. Tienen que, de algún modo, incorporar espacios que propongan a nuestros estudiantes más actividades, más tareas, más proyectos para poder aprender haciendo. Este es un viejo principio pedagógico, aprender haciendo. Y esto implica que tenemos que pensar y planificar nuestros entornos virtuales en términos de tareas o de proyectos de trabajo que tienen que desarrollar nuestros estudiantes. Una segunda idea es que mezclemos lo que es aprendizaje formal, regulado, dirigido y planificado por el profesor, pero también abramos la posibilidad para que los estudiantes exploren la red, que tengan experiencias también de tipo informal y además en otro tipo de entornos como son las redes tipo Facebook, Twitter, etcétera, y que esas nuevas experiencias las reviertan y las vuelquen sobre estos espacios más formales de aprendizaje. Y una tercera idea es que nuestras aulas virtuales, nuestros entornos de aprendizaje construidos y ofertados desde la universidad, tienen que caracterizarse porque haya mucha comunicación tanto entre los estudiantes entre sí como entre ellos y el docente. En definitiva, y esta es la última idea, todo esto nos abre nuevos conceptos para el e-learning, para la pedagogía a través de los entornos digitales. Conceptos como el M-Learning, la Flipped Classroom, el aprendizaje aumentado, la gamificación del aprendizaje, los entornos inmersivos en 3D o tridimensionales, las redes personales de aprendizaje. Como ven, tenemos un montón de posibilidades nuevas que nos ofrecen las nuevas tecnologías y en ello creo que todos debemos estar y animarnos a estar experimentando. Y nada más, muchas gracias y espero que estas ideas puedan ayudarles a pensar y reflexionar sobre lo que representa hoy en día las TIC en la docencia universitaria. Muchas gracias.